Bienvenidos. En la presente entrevista reflexionaremos sobre el uso de las estrategias metodológicas basadas en TICs para superar dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes de educación básica. Hoy nos visita la licenciada Betty Yolanda Vázquez Vizcarra, magíster en literatura infantil y juvenil. Es docente de la Unidad Educativa Fiscomisional Verbo Divino de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar, quien ha trabajado con estudiantes del Bachillerato Internacional a nivel superior. Se desempeñó como tribunal en la Universidad Estatal de Bolívar, tutora de tesis, docente capacitadora de maestrías y colaboradora en la elaboración de artículos científicos de los maestrantes. En el Ministerio de Educación ha sido capacitadora de los docentes en lectura crítica y capacitadora de razonamientos lógico-verbal para estudiantes de la UNACH. ¿Cómo está, licenciada? Le saluda Patricia Ramos y Gabriela Maldonado, maestrantes de la Universidad Estatal de Milagro. Buenas tardes, queridas maestrantes. Qué alegría estar con ustedes. Como primer interrogante tenemos: ¿cuál es su postura frente al uso de las estrategias metodológicas basadas en TICs? En cuanto a esta pregunta, para mí es muy favorable por los beneficios que ellas brindan, porque van al ritmo de los tiempos, porque nos abren horizontes nuevos y por su fácil acceso, porque se puede incursionar en videoforos, chats, videoconferencias y conversatorios con personas geográficamente distantes, pero unidas gracias a las redes virtuales. Buenas tardes, licenciada. Le saluda Gabriela Maldonado. ¿Por qué cree usted que el uso de las estrategias metodológicas basadas en TICs puede mejorar la comprensión lectora? Buenas tardes, Gabriela. El uso de las estrategias metodológicas basadas en TICs puede mejorar la comprensión lectora porque se manejan textos no solamente físicos, sino virtuales, liberándose de gastos onerosos o de la dificultad de conseguirlos saliendo a las diferentes ciudades del país. En las redes se encuentran libros de todo tipo, especialmente un haber cultural inmenso en el campo de la lectura literaria, en las bibliotecas y depósitos virtuales al alcance de todos. Además, nos proporcionan herramientas para ingresar en el campo literario en todos los niveles, diversidad de obras para el docente, que encuentra en ellos el corpus de textos adecuados para cada edad de lectores y los envía formando pequeñas bibliotecas virtuales en las plataformas educativas de acuerdo al año básico en el que los estudiantes se encuentren o al nivel de educación en el que se hallen. Entonces, el aprendizaje de forma virtual innova el asunto de que los libros lleguen al hogar de los estudiantes, quienes las receptan y pueden ser quienes seleccionen de ese corpus de textos el libro adecuado o afín a sus preferencias, y que la lectura sea en realidad motivadora y sea pues una selección propia. Licenciada, ¿cómo evalúa el uso de las estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Con respecto a esta pregunta, Patti, puedo decir que se ha incursionado en ellas, pero que dista mucho el aplicar plenamente sus beneficios. Esto lo puedo explicar en el caso de la época de pandemia. Bueno, un antecedente, pues antes de la pandemia fue el paro, en donde nos vimos abocados a buscar maneras como comunicarnos con los estudiantes y realizamos el proceso pues de la comunicación por medio de correos electrónicos, de videoconferencias entre el docente y sus estudiantes, pero en la época de pandemia se aplicó plenamente. Se tuvo que actuar sobre la marcha para trabajar y
permitir que la educación continúe a pesar de cualquier situación crítica que se presente, y en este caso el de la pandemia, que era un caso grave de salud, pero permitió que los estudiantes reciban en sus hogares al docente. Ahora, esa fue la parte positiva, pero en cuanto a la parte negativa fue que en la actualidad se ha dejado de lado. Volviendo a la presencialidad, nos han dicho que debemos limitarnos en el acceso a las redes virtuales y que en lo posible se trate de trabajar de la manera anterior. En lo que no estoy de acuerdo, se debe equilibrar. La presencialidad siempre va a ser buena y el docente tiene su labor junto a los estudiantes. La presencia física pues crea ese lazo único. Pero asimismo las redes virtuales nos ayudan a fortalecer y enriquecer estos valores en la educación. Por lo tanto, yo diría, mi posición es que se realice un equilibrio entre estas dos metodologías. La metodología de la enseñanza física, así como la metodología por medio de las TICs. No se debe abandonar nunca, porque es un apoyo muy importante. Gracias, licenciado. ¿Qué estrategia basada en TICs elegiría usted para mejorar la comprensión lectora? De mi parte, Gaby, como docente de lengua y literatura, utilizo diversas bibliotecas virtuales a mi alcance y estas pues presento a los estudiantes. Acostumbro dar una lista de páginas virtuales adecuadas y pues que los estudiantes estén atentos al conocimiento de las páginas que son acreditadas y las que no, porque contienen errores o fallas que no favorecerían su educación. Si nosotros instruimos al estudiante en la manera positiva de utilizar las TICs, servirán siempre para bien de ellos. En este caso, las bibliotecas virtuales que nombraré y que son las más utilizadas por mí: Biblioteca Virtual Cervantes, Biblioteca Virtual Universal, Biblioteca Virtual Ciudad Ceba, entre otras. Páginas virtuales educativas acreditadas, como la plataforma Profesor en Línea, que tiene muchos temas educativos valiosos. El diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de sinónimos y antónimos, diccionario de dudas y dificultades, conocimientos enciclopédicos que aportan la comprensión lectora. El uso de Google Maps para situar el espacio donde se produce la acción presente en el texto. Si está basado en la realidad, por ejemplo, obras de Carlos Ruiz Zafón, los estudiantes, mediante la lectura de la obra, conocerán la ciudad de Barcelona. Pero si entramos también a la virtualidad, tendremos un panorama de lo que fue la Barcelona de las épocas de la posguerra o de la guerra española, civil española, así como también de la Barcelona actual. Y pues esto lo permite el uso pues de las plataformas virtuales. En este caso, Google Maps nos ayuda inclusive cuando los textos están basados en fantasía. Un ejemplo, una lectura para niños, James y el melocotón gigante. La obrita empieza en Inglaterra, en Gran Bretaña, y termina cuando el melocotón con el niño dentro de su hueso llega hasta el Central Park en la ciudad de Nueva York. Es algo muy novedoso y los niños pues se sienten motivados. Entonces, mirando en el mapa, observamos las distancias. Nos remitimos a este ámbito geográfico. Otras obras realistas también han sido enfocadas desde este modo, y obras como las actuales, las obras contemporáneas de estas sagas literarias, encuentran también su acogida en las redes virtuales. Conocer esto. Así tenemos muchísimas obras del autor Julio Verne. Tenemos que lo que ocurrió en su mente, pues también lo podemos situar en los mapas.
lo que sus premoniciones lo dijeron, pues se hizo realidad en la actualidad. Otra obra literaria, El Señor de los Anillos, donde el autor hace una mención a lugares y países ficticios, pero detrás de ellos está situado el personaje del ojo de Sauron, que está caracterizando a Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Y con eso podemos decir que les doy una muestra de lo que se puede hacer y manipular pues las redes sociales para el uso y la curiosidad y el beneficio de los estudiantes. Licenciada, ¿cuál es el impacto que ha causado el uso de las TIC en el ámbito educativo? Las TICs han revolucionado el ámbito educativo, abriéndole las puertas al mundo. Se puede interactuar en blogs y comentar sobre diversos temas educativos, chats sobre autores y obras, videos que fortalecen el conocimiento de autores del pasado y del presente, como ya lo había manifestado. Licenciada, le agradecemos mucho por su entrevista y esperamos que en otra ocasión usted nos pueda ayudar de la misma forma. Muchas gracias. Muchas gracias, señoritas estudiantes, a ustedes por compartir esta inquietud conmigo. Habiendo escuchado lo manifestado por la magíster, podemos concluir que el uso de las estrategias metodológicas basadas en las TICs han facilitado a docentes y estudiantes en el desarrollo de destrezas y habilidades en el ámbito de la comprensión lectora, a través del uso de textos digitales, aulas virtuales y otros. Como recomendación podemos decir que los docentes deben diseñar estrategias llamativas y motivadoras basadas en TICs para una mejor comprensión lectora, donde el estudiante pueda mostrar interés a leer y que el docente conozca mejor las necesidades de los educandos con el fin de ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.